El presidente Trump explica su postura frente a Venezuela y lo compara con evitar los errores de Irak. Por su parte, María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez solo está cumpliendo órdenes bajo amenaza y que no cuenta con un acuerdo real. Y escuchamos hoy el testimonio de un venezolano sobre cómo se vive bajo el régimen socialista y qué significa la postura actual de Trump hacia Venezuela. Esto y mucho más en Desde el Capitolio. Bienvenidos a Desde el Capitolio, soy Pachi Valencia, en directo desde Washington, D.C. El presidente Donald Trump, hoy al salir de la Casa Blanca rumbo a su residencia en Palm Beach, dio más detalles sobre su postura frente a Delcy Rodríguez y María Corina Machado. Una reportera le preguntó por qué parecía alinearse con Delcy Rodríguez y con los remanentes del régimen de Maduro, en lugar de respaldar a Machado, quien cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo venezolano. Esta fue la respuesta del mandatario. Bueno, si alguna vez recuerdan un lugar llamado Irak, donde despidieron a todos, a cada persona, a la policía, a los generales, a todos, y terminaron siendo de ISIS. En lugar de simplemente ponerse manos a la obra, terminaron siendo ISIS, así que yo lo recuerdo. Pero les cuento que ayer tuve una gran reunión con una persona a la que respeto mucho, y ella obviamente me respeta a mí y a nuestro país, y me entregó su premio Nobel. Pero les diré que la conocí. No la conocía antes y me impresionó muchísimo. Es una mujer realmente excepcional. Y horas antes, esta mañana, Machado ofreció su primera conferencia de prensa en un recinto del Heritage Foundation, donde dio detalles sobre su conversación con el presidente Trump y también dio su opinión sobre las autoridades interinas que actualmente gobiernan Venezuela. Escuchemos parte de sus declaraciones. Como ustedes comprenderán, los detalles de la conversación con el presidente no lo voy a hacer público. Es parte, por eso fue una conversación privada. Y yo soy rigurosamente respetuosa de los términos de cada conversación. Sí, porque esto depende de lo que yo dije y que además lo he dicho públicamente, voy a decirles que por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible. Y lo voy a hacer. Voy a regresar a Venezuela lo antes posible. Y evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica. Pero no soy solo yo, son millones de venezolanos, otros compañeros, líderes políticos de otros partidos que también quieren hacerlo. Incluso ayer algunos senadores hablaban de ir a Venezuela, lo dijeron públicamente, lo declararon. Y bueno, quizás hasta podemos ir juntos. Es decir, yo creo que hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela, porque sabemos que este es un proceso irreversible. Puede tomar un día más, puede tomar un día menos, puede haber alguna fase que no nos la habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad, es un proceso tremendamente complejo, desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder, destruyendo todo, aliados con los rusos, con el régimen iraní, entregando nuestras riquezas a China, ofreciendo el territorio venezolano para que opere Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla colombiana. Todo ha entrado, persiguiendo a la sociedad, acabando con nuestras instituciones. Y no pudieron. Tenido toda la plata del mundo. Por aquí tenía yo la cifra de lo que fue, lo que le ha entregado el régimen chavista desde el 99 hasta este año en petróleo venezolano regalado a Cuba. Estamos hablando de cerca de 5 billones de barriles de petróleo. Es una cifra monumental, regalada. Entonces a mí no me vengan a decir que quién se está agarrando el petróleo en Venezuela en este momento. O sea, han saqueado Venezuela y aún así el país está de pie, decidido, unido, y pueden tener la seguridad que nosotros vamos a convertir a Venezuela, ahora sí, en el milagro latinoamericano. 17 iniciativas de diálogo. Esta no es la primera, de aproximación o negociación, acuerdo. 17. Todas, absolutamente todas, lo que el régimen buscó fue ganar tiempo, legitimidad y plata. Y se salió siempre con la suya. Todo lo que se comprometían a hacer lo violaron siempre.
Entonces, es lógico que el pueblo de Venezuela tenga esta preocupación. Pero la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo a motus propio, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber fuerza real. El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el costo de la salida para que se diera este cambio de actitud en el régimen. Y los venezolanos hicimos todo lo que nos correspondía en términos de la organización, la movilización, la victoria electoral. Pero hacía falta el respaldo decidido de los Estados Unidos y finalmente llegó de la mano del presidente Trump. Entonces, esto es otra fase. Pero les digo, al final hay algunas cosas que Delcy Rodríguez podrá entregar, obligada por la fuerza, porque le tiene terror al presidente Trump, ahí no hay ninguna duda. Pero hay cosas que jamás podrá Delcy Rodríguez, ni ninguna de los miembros de la estructura criminal proveer. Confianza, Estado de Derecho, reencuentro, participación y apoyo ciudadano. Jamás, jamás. Por lo tanto, esto no es sostenible y ella lo sabe. Y por eso vamos avanzando en una fase delicada, un día a la vez, pero con una sola misión, con un solo propósito, y es lograr la verdadera instauración de la democracia y la libertad en Venezuela para que puedan regresar nuestros hijos y todos los venezolanos a casa. La mejor manera de entender el impacto por el que ha pasado Venezuela bajo el socialismo es precisamente mostrando la perspectiva de quienes se vieron obligados a huir del país. Y en mis constantes conversaciones con la diáspora venezolana, ya sea asilados, perseguidos políticos y activistas, todos coinciden en algo: que nadie puede realmente imaginar el nivel de miedo que ha vivido el pueblo venezolano bajo el régimen socialista, incluso después de la noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Así que hoy vamos a conversar con uno de estos sobrevivientes del socialismo, un venezolano que desde muy joven ha puesto en riesgo su vida y su futuro al involucrarse en la política para enfrentar al régimen. Daniel Tirado es activista, político y analista de investigación. Daniel, bienvenido a Desde el Capitolio. Muchísimas gracias, un placer por tenerme aquí. Gracias, Daniel, es un gusto también tenerte. Daniel, cuéntanos un poco tu historia, cómo era tu vida en Venezuela y cómo así te involucraste en la política. Perfecto, mira, yo me defino como una persona, bueno, cuando estaba en Venezuela como clase media, mi papá ingeniero de sistemas, mi mamá profesora en el colegio donde estudié. No vivíamos con lujos como toda clase media, pero sin embargo teníamos cierta calidad de vida. Cuando yo viví en Guarenas, antes vivía en Caracas, me mudé a Guarenas, que es una ciudad suburbio cerca de Caracas, como a 30, 40 minutos, había cierta calidad de vida. Estamos hablando del 99 aproximadamente, o quizás un poquito antes. Y bueno, creo que nunca en mi vida imaginé lo que iba a pasar cuando llegó Hugo Chávez al poder y posteriormente Nicolás Maduro. Yo viví en Guarenas casi toda mi vida, para serte honesto, en un colegio privado, con mucho esfuerzo, porque mi mamá era profesora allí, entonces le dan como que ciertos descuentos para la mensualidad. Soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas mayores, una me lleva 1 año, la otra me lleva 5 años, los 3 estudiamos en las universidades públicas. Mis hermanas estudiaron en la Universidad Simón Bolívar, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, de la que me siento sumamente orgulloso. ¿Cómo era mi vida en Venezuela? Bueno, como todo joven, a los 15 años aproximadamente, me empecé a dar cuenta que las cosas no estaban bien, que se podían mejorar. Te vas dando cuenta de repente que llega un momento donde la quincena, el pago, ya no rinde como antes. Y me fui dando cuenta de que tuvimos que ir recortando ciertas cosas del tema de costo de vida, de la calidad. Y eso me conllevó a reflexionar mucho sobre lo que estaba pasando en el país. Es por eso que en el 2012, en la campaña presidencial de Enrique Capriles Radonsky contra Hugo Chávez, me empecé a involucrar en la política, inicialmente con el partido Primero Justicia. Allí, bueno, estuve participando en ciertos puntos de volanteos, promoviendo la participación electoral, promoviendo otra oferta política, porque ya después de haber vivido 17 años, 16 años en socialismo, queríamos algo distinto. Uno sabe que las cosas pueden mejorar. Y claro que sí, cuando ves otros países
cuando ves lo que se pasa en lo que se vive en Estados Unidos, te das cuenta que sí se puede. Yo honestamente no salí mucho del país, de repente en 2, 3 ocasiones, obviamente con mucho esfuerzo por parte de mis padres, y ahí me dio cuenta de que sí se puede hacer las cosas bien. Luego, en el 2013, participé en la campaña de Capriles contra Nicolás Maduro, esta vez con un rol más activo, más protagónico, tomando más responsabilidades, porque ya había aprendido del 2012. Siempre quise un cambio en mi ciudad, en Guarenas. Guarenas se autonombra, y la ha nombrado, mejor dicho, lo que son los dirigentes políticos del PSUV, del partido del gobierno, como la cuna donde nació la revolución bolivariana. Es allí donde surge el Caracazo. Entonces, claro, ya veníamos de ese ambiente, pero yo creía, y bueno, todavía creo que las cosas pueden cambiar, y eso me conllevó a participar en la política. Allí conocí a David Viana, el único concejal opositor del municipio, y bueno, hicimos una lucha política que tomó años. De repente no logramos lo que queríamos lograr, pero tuvimos ciertas victorias políticas. En el 2015 participamos en las elecciones legislativas, acompañando al diputado Rafael Guzmán y a la diputada Adriana Elía, junto a los suplentes Gilbert Caro y Manuel Teixeira. Afortunadamente ganamos dicha elección, un circuito sumamente difícil, un circuito que era muy complicado porque se definía muy chavista, era muy oficialista, era mucho esa tendencia, y sin embargo primera vez en 15 años donde la oposición ganaba. Eso marcó un antes y un después en lo que iba por venir en la vida política del país. Ya después de 2015 sucede que la Asamblea Nacional pasa a ser opositora. Sin embargo, el gobierno, en ese entonces, Nicolás Maduro, le inhabilita con ciertas, vamos a decirlo así, jugadas legales políticas a través del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso conlleva una inestabilidad política. Tanto así que en un momento de la historia venezolana, que la fiscal general de la República, Luisa Ortega, que era, vamos a decirlo así, oficialista, cambia de bando, o mejor dicho, empieza a tomar una voz crítica hacia el gobierno, porque obviamente las cosas no se estaban haciendo bien y no se estaba respetando lo más importante, las instituciones. ¿Qué es un país sin instituciones democráticas? Al final se convierte en una dictadura. Al mismo tiempo, eso me conllevó a participar en lo que era el activismo político, pero de la universidad. La UCB es una universidad que siempre ha estado muy involucrada en lo que es la política nacional. De hecho, el presidente de la Federación de Centros Universitarios siempre tiene un rol muy activo, muy protagónico. Yo estudié Relaciones Internacionales en la UCB, Universidad Central de Venezuela. Fui parte de un equipo político llamado Unión EEI. En 3 ocasiones, bueno, creo que ya vamos por la 4ª, lo que pasa es que ya han pasado unos años, ganamos el Centro de Estudiantes, lo cual, bueno, me llena mucho personalmente, porque siempre he estado involucrado en eso, y siempre he intentado como que en cada espacio donde he participado tener un impacto positivo. Y todo este tiempo, incluso en tu rol participando con Capriles, ¿ya empezaste a notar ciertas amenazas hacia tu participación política? Claro. ¿Desde qué momento tú sentiste que esta participación empezó a poner en riesgo tu vida, la de tu familia? Mira, una cuestión que está muy presente en la política venezolana es que hemos ido normalizando la violencia, porque obviamente uno lo ve como, bueno, es parte del trabajo, es algo por lo que tenemos que pasar con el fin de lograr como que nuestro objetivo, que era el cambio de régimen. Pero Guarenas, al ser de tendencia oficialista, fue una política activista muy agresiva. De hecho, el concejal con el que yo participé, David Viana, bueno, a él tenía un carro, le pichaban los cauchos, le rompían los vidrios. En una ocasión le cayeron a golpes. No sé si se lo puedo mencionar, pero bueno, voy a decir, la persona fue el autor intelectual, Miguel Mora, que ahorita es presidente del Consejo Municipal de Guarenas. Él controlaba lo que eran los colectivos, que son las bandas armadas del gobierno, y atacó a David. Afortunadamente David sobrevivió, obviamente tuvo que salir del país. En una de las actividades que estábamos en la alcaldía, porque al ser concejal opositor, él tiene su oficina dentro de la alcaldía. Yo estaba en su oficina, él me manda a ver la rueda de prensa del alcalde, pero de carácter informativo. Ahí Miguel Mora me ve, me lleva a una habitación aparte, me pone contra la pared, me empieza a revisar, me agarra el teléfono, me empieza a revisar los mensajes, las imágenes,
y sin tener ningún tipo de cargo, sin ser ningún oficial, simplemente de forma discrecional. Ya por ahí, bueno, fue un indicio, y eso sin tomar en cuenta todas las veces que fuimos a lugares populares, zonas de clase baja, donde obviamente siempre fuimos amenazados. Cuando llegamos a ciertos sectores nos lanzaban piedras, a pesar de que nuestra idea era simplemente hablar de política, hablar de la otra oferta electoral. La violencia siempre estaba de por medio, y bueno, la universidad no fue una excepción. Muchas veces fuimos reprimidos en la misma universidad, lo que fue la entrada, porque la universidad tiene autonomía universitaria. En teoría, el gobierno no puede inmiscuirse en los asuntos de la universidad. Sin embargo, muchas veces lo hizo. En el 2017, 2018, no recuerdo bien los años, hay unas elecciones en las que yo era candidato a consejero de escuela, y el tribunal, eso fue un martes 16-17 de febrero, emitió una sentencia en la que ellos suspendían las elecciones universitarias. En teoría, al ser autónoma, el Tribunal Supremo no tiene nada que ver allí, porque tenemos nuestros propios reglamentos jurídicos. Sin embargo, suspendieron las elecciones, fuimos a protestar, porque bueno, sabes que los jóvenes somos irreverentes por naturaleza. Protestamos, salimos a la calle, marchamos hacia el tribunal, fuimos reprimidos. Como decía el susodicho Hugo Chávez, tragamos gas del bueno. Logramos celebrar las elecciones, sin embargo no pudimos celebrar las elecciones de cogobierno, donde era mi candidatura, lastimosamente. ¿Esa fue, o cuál consideras tú que fue la mayor amenaza que corriste en todo ese tiempo que estuviste en Venezuela? Fíjate que en uno de los momentos, cuando estaba en la universidad, recuerdo que en la universidad, en la Escuela de Derecho, había un grupo de estudiantes que eran adeptos al oficialismo. Y cada vez que celebramos elecciones, ellos se robaban las cajas electorales, amenazaban. De hecho, iban con pistolas armados a la universidad. Y en una de esas ocasiones, yo estaba con Luis Palacios, que luego fue presidente de la Federación de Centros Universitarios. Estamos protestando, tuvimos que separarnos por las bombas que habían lanzado. Éramos un grupo grande y nos tuvimos que dispersar. Salimos corriendo, y cuando íbamos por Plaza Rectorado, llegan 3, 4 encapuchados en moto. Eran estudiantes de la Escuela de Derecho que eran adeptos al oficialismo. Y ahí, bueno, obviamente venían armados, nos intentaron atrapar, salimos corriendo, o sea, tuvimos que salir corriendo al edificio de Fases, que es donde estudiábamos, y trancar las puertas. Entonces, la cuestión con el chavismo es que no importa el tipo de política que practiques, ya sea activismo social, político, o inclusive de las ONGs, ellos siempre van a buscar la manera de detenerte, de hacerte callar. Otra ocasión donde mi vida corrió peligro fue cuando allanaron la Fundación Futuro Presente. Yo hice un programa de liderazgo con ellos, Liderado 8, del cual soy egresado, y esa fundación realizaba ciertas actividades de activismo social. Yo los apoyé mucho a ellos. De hecho, también los apoyé cuando hubo nuevos ingresos para el programa de Lidera. Bueno, Diosdado Cabello mandó a allanar la sede, y allí tuve que esconderme, no pude salir de mi casa. Eso fue en el 2019-2020, más o menos ese contexto de la pandemia. De hecho, para poder comunicarme, tiene que usar Telegram y tiene que poner los mensajes cifrados y que se desaparecían. Y tiene que turnarme entre mi casa, casa de familiares, casa de amigos. Entonces, en Venezuela siempre estaba ese ambiente de zozobra, así uno se involucre desde la buena fe, porque al final uno lo hace simplemente porque quiere algo mejor para las personas y para el país. Claro. Pero tenemos un gobierno que, digo, tenemos porque todavía sigue en el poder, que es un gobierno criminal, es socialista, es una narcodictadura, y yo creo que eso ha sido uno de nuestros errores más grandes, que nunca nos dimos cuenta de la magnitud del asunto. Yo participé en muchos foros ideológicos donde decíamos que no, el gobierno de Venezuela es un régimen híbrido, simplemente tenemos que empujarlo para que hayan elecciones competitivas, y eso nos conllevó participar numerosas veces en elecciones. Y no importa las condiciones, no importa si tuviésemos las actas, ellos siempre se declaran ganadores. Tenemos el ejemplo que pasó con Edmundo González, que ganó con actas en manos, que hicieron un trabajo de ingeniería electoral magnífico. Creo que eso ha marcado un antes y un después en la agenda del régimen venezolano, y aún así ellos se declararon ganadores. Y eso conllevó a lo que pasó hace unos días, el 3 de enero. Si Nicolás Maduro hubiese respetado los resultados electorales con las actas en mano, eso no hubiese pasado.
Daniel, ¿cómo se vive bajo este constante nivel de miedo, de frustración, de vigilancia? ¿Cómo puedes describir esa sensación todos estos años que estuviste en Venezuela? Mira, yo muchas veces cuando voy caminando por la calle, siempre volteo para atrás. Siempre. Eso se me quedó grabado y es por eso mismo, porque uno se siente perseguido. No importa dónde estés. Y creo que muchas veces quizás no lo hemos digerido, pero inclusive, o sea, hasta creo que muchos jóvenes de mi generación cuando van a dormir todavía tienen repercusiones de eso, porque es un impacto psicológico muy grande. No se puede dormir, insomnio, incertidumbre. Para una persona joven en Venezuela que quiere un futuro mejor, ¿cómo lo hace? No tienes seguridad de nada, porque un día no tienes agua, otro día se te va la luz, se va la electricidad, de repente estás trabajando, conseguiste un buen trabajo como freelance o remoto con una empresa estadounidense, el internet no funciona, tienes que salir a comprar comida, muchas veces no consigues lo que quieres comprar. Entonces creo que al final del día vivir en Venezuela es vivir con muchas limitaciones. Sí, puedes construir una burbuja, pero en cierto momento esa burbuja se va a reventar. No importa cómo sea, se va a reventar. Y yo muchas veces converso con mis amigos en Venezuela porque bueno, son mis amigos, los quiero mucho y quiero verlos bien, pero en Venezuela es muy difícil surgir, es muy difícil y de cierta manera te sientes abrumado, porque no importa lo que hagas, sientes que no tienes futuro. Claro, y esto ahora, ¿cómo lo puedes traducir en lo que va en estos días luego de la captura de Maduro? ¿Cuál es el sentimiento juvenil de venezolanos después del 3 de enero? ¿Cómo lo describirías? Mira, para ser honesto, yo no me lo esperaba. Yo vengo participando en la política desde los 17 años. Obviamente, en primera instancia, yo había salido, estoy llegando a mi casa, me llama un amigo, Osvaldo Silva, me dice que le conteste el teléfono, yo no sé lo que estaba pasando, y cuando veo los grupos por WhatsApp, porque claro, ya era tarde-noche, veo los mensajes de mis amigos en Venezuela, que algo estaba pasando. Obviamente, todos pensamos, bueno, ¿será que ya por fin Trump está tomando cartas en el asunto respecto a Venezuela? Y efectivamente, cuando sale el video de los 8 helicópteros que los pudieron identificar, porque sabes que ellos tienen como que ciertas características, fue que reafirmamos que sí, que era por parte de los Estados Unidos. Porque obviamente el gobierno, bueno, el régimen venezolano lo que estaba buscando era aguantar todo lo que pudiesen. Muchas veces no gana quien pega más fuerte, sino quien aguanta hasta el último ring. Sin embargo, el presidente Donald Trump demostró que pega fuerte y gana hasta el último ring. Pero bueno, sucede eso, yo no dormí que sí, 1 hora, porque obviamente estaba viendo todo lo que estaba pasando, los videos, le decía a mis amigos, cuídense, si pueden, dentro de, ¿sabes? Como que lo seguro para ellos, mándenme videos porque quiero saber qué está pasando. De hecho, un amigo que estudió conmigo en el colegio, él estaba en Higuerotes, en una de las ciudades donde también los atacaron, o sea, donde atacaron ciertos puntos estratégicos, porque fue una operación quirúrgica. Y él estaba al lado del puerto y veía las bombas. Y me decía, no sé qué hacer, qué puedo hacer. Y yo le dije, mira, me encantaría darte una respuesta, pero yo tampoco sé. Tapa las ventanas, escóndete, llena la bañera con agua, porque no sabemos hasta cuánto tiempo vaya a ser, porque es verdad, no sabíamos el alcance ni cómo iba a ser la operación. Pero fue algo muy quirúrgico, muy preciso. Fueron 8 helicópteros, drones, y lograron capturar a Nicolás Maduro. Cuando lo capturan, que ya vemos que el presidente Trump lo postea en su red social Truth, creo que todo el mundo se emocionó. Por fin estamos viendo una especie de luz al final en tanta oscuridad, algo que por fin lo estábamos esperando con tanto anhelo. Y precisamente por eso mismo, en la ciudad del Doral, yo estaba en ese momento en Miami, hay un gas station que tiene un negocio venezolano. Bueno, todo el mundo se concentró allí desde temprano. Me imagino que muchas personas no habían dormido en toda la noche. Sin embargo, estábamos celebrando, pusieron mucha música venezolana, cantantes venezolanos como Rawayana, Danny Ocean, tambores, el himno nacional. Y obviamente eso te llena internamente, te hace sentir feliz. Pero cuando ya pasa la felicidad, viene el trago amargo, y es que todavía está la estructura chavista establecida. Es una realidad. Obviamente se están haciendo muchos esfuerzos por todos lados, desde la oposición y desde el mismo gobierno de Trump, para que eso cambie. Pero todavía no sentimos el aire de libertad. Sí estamos viendo algo inédito, algo que de verdad no se esperaba, que sí es positivo la captura de Maduro, porque es verdad,
Si Maduro es parte de los narcosoles, él tiene que pasar por la justicia. Y creo que eso se tiene que aplaudir. Pero todavía tenemos un ejército que en su mayoría los generales son chavistas. Hay un Congreso ilegítimo que también en su mayoría son chavistas. Hay un tribunal que está siendo controlado por el chavismo. Y tenemos una rama ejecutiva que hoy está siendo encabezada por Delcy Rodríguez. Que Delcy no es ninguna moderada. Delcy no es una santa. Ella sigue la línea de lo que ha sido el chavismo radical. Y en torno a la parte social, ¿también todavía siguen habiendo colectivos activamente en las calles? Claro, de hecho en mi ciudad de Guarenas ha sido una de las ciudades donde han mostrado mayor respaldo a Nicolás Maduro. De hecho han hecho actividades, han salido a las calles, han grabado videos y es una zozobra. Yo converso con mis amigos de Guarenas y les pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué han visto ustedes? Porque sí, yo estoy acá, pero yo no puedo ver lo que está pasando allá. Y obviamente ellos lo que me dicen es que vemos que la gente afuera está celebrando, que sí, es verdad, nos hace sentir feliz, pero al final del día aquí todavía nos sentimos bajo presión, nos sentimos todavía en la cárcel, porque eso es una cárcel. Es una cárcel y quien tiene la llave es el chavismo y no deja salir las personas. ¿Cómo así? Cuéntanos un poco qué significa ese sentimiento de sentirse... Te sientes como que tu vida no tiene dirección, ellos te controlan todo. Ahorita porque de repente han hecho ciertas concesiones para maquillar, pero hace unos años ellos te decían qué comer, qué productos estaban disponibles en el mercado. Hubo una marca de desodorante que se volvió muy famosa, Moon, porque era la única que se conseguía. Y todo ese tipo de cuestiones pasa en socialismo, porque ellos te dictan a ti cómo tienes que vivir tu vida, lo cual no es justo. Si tú eres una persona que ya tienes conciencia, tienes criterio, ya tienes cierta y quieres vivir la vida a tu manera, deberás poder hacerlo, como aquí en los Estados Unidos, donde tienes opciones porque hay capitalismo. En Venezuela no es así. En Venezuela tú al final vas a vivir según las reglas del juego establecidas por ellos. Entonces no hay libertad. Aún si Delcy, digamos, porque hoy día en la conferencia de prensa María Corina Machado dijo de que Delcy tiene terror a Trump, entonces básicamente ella va a seguir lo que le dicen, está como casi obligada a cumplir, que no es un acuerdo que ella quiere hacer, pero que está bajo amenaza, digamos, de alguna manera. Ella en este momento ella tiene una presión inmensa, porque Trump lo mencionó, si ella no sigue con los acuerdos, vamos a tomar otra acción militar. Pero ¿qué sucede? Eso lo vemos desde el punto de vista nacional o de repente macro. Pero ¿qué sucede a nivel local? Eso es lo que no podemos ver. Ahorita todavía sí, han liberado personas, presos políticos, pero han agarrado a otros. Entonces liberan a 10, pero agarran a 5. Hoy liberan a 8, pero mañana agarran a 4. Entonces, ¿y por qué harían eso? Por un lado lo hacen para cumplir ante la presión de Donald Trump diciendo, mira, sí, estamos liberando a los presos políticos. Pero todo aquel que igual, de cierta forma, se expresen en contra del régimen socialista, tiene que tener algún tipo de repercusión para ellos poder mantener el control. Porque al final del día el control tiene que hacerlo de forma de facto. Ellos no tienen el apoyo de la gente, no tienen legitimidad. Ellos perdieron las elecciones, perdieron el apoyo popular. La gente no los quiere. No los quiere porque es una tiranía narcodictadura. Ahora, la fase de reestructuración de este periodo que el presidente Trump ha hablado sobre venir a invertir a Venezuela con las industrias petroleras, ¿cómo lo ve la generación joven esta decisión, este plan, este paso este segundo paso, digamos, de este plan de Trump? ¿Lo ve con optimismo? ¿Lo ve con cierta...? Yo creo que podemos darle las dos lecturas. Por una parte, optimismo, porque sí, eso va a reactivar la economía de cierta forma. Y creo que eso también va a permitir que de repente la estructura chavista se amolde un poquito ante las exigencias de Trump. De hecho, hay ciertas condiciones que él ha puesto. Creo que el dinero se va a depositar en unas cuentas que están en Qatar y van a poder utilizarlo si es para ciertas cosas. En teoría, ellos no van a poder utilizar ese dinero para hacer lo que ellos quieran con discreción. No van a poder comprar armamento para reprimir, que antes hacían eso. No van a poder robarse el dinero porque en Venezuela hay una corrupción generalizada de todos los niveles de gobierno. Y cuando digo de todos los niveles, es desde el concejal, que es oficialista, hasta el ministro, hasta el embajador. La corrupción está presente en todos los ámbitos del régimen venezolano en este momento.
Claro, y precisamente habría también una posibilidad de que, por ejemplo, los grupos, los colectivos, no yéndonos tan lejos, grupos como el Tren de Aragua, empiecen a amedrentar a estos trabajadores venezolanos que tal vez quieran empezar a participar en esta industria. Es una posibilidad y creo que por eso que el presidente Trump está evaluando ciertas opciones. De hecho, hay ahorita varios artículos que mencionan que de repente van a buscar contratistas privadas porque la inversión que van a hacer va a ser millonaria y ellos tienen que asegurarse de cierta forma que esa inversión tenga un retorno de capital, porque al final del día es una inversión, es un negocio. Ahora, el régimen socialista no creo que vaya a atacar a esos trabajadores, porque así como Trump hizo una operación quirúrgica, ellos van también a cuidarse mucho. Ellos van a mantenerse dentro de ese límite, dentro de lo que es la negociación posible con Trump y el tema de la convivencia. Pero obviamente va a haber repercusiones políticas, va a haber represión, todavía no hay libertad de expresión. Creo que todavía no pueden utilizar X en Venezuela, todavía sigue bloqueado. Entonces, ¿podemos decir que realmente hay un cambio totalmente? Todavía no. O sea, no hay todavía las cuentas de Twitter abiertas porque Nicolás Maduro ya está abrió bloqueado su entre la parrilla. Okay. Creo que es una de las condiciones, pero al día de hoy creo que todavía no lo han hecho. Puede que de repente entre ayer y hoy lo hayan liberado, pero no creo de cierta. Y bueno, de igual forma, si lo llegasen a hacer, eso no quiere decir que estamos en democracia, porque el tema del bloqueo de las aplicaciones de las redes sociales es reciente. Y nosotros tenemos 27 años viviendo en dictadura. Al final esos son simplemente, vamos a decirlo así, maquillajes que ellos quieren lavarse la cara para intentar mostrar que él sí es moderada cuando no lo es realmente. Ellos una radicada más dentro de lo que es el oficialismo, dentro de lo que es la narcodictadura. Y cuidado si no salen más reportajes e investigaciones que la siguen vinculando con el tema de la droga y el dinero. ¿Cuál sería entonces tu consejo a la administración Trump sobre esta parte? Bueno, ¿crees que ellos están conscientes de que Delcy realmente no significa ningún cambio real? Ellos lo saben y yo confío mucho en lo que son los congresistas del estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, el secretario de Estado Marco Rubio, el senador Rick Scott. Bueno, ellos han tenido un papel fundamental y protagónico en todo lo que ha sido la presión hacia Venezuela, no solamente ahorita, sino desde la primera administración de Trump. Marco Rubio jugó un papel fundamental y los congresistas también. Y estoy seguro que ellos se han reunido, porque se reunieron ayer con María Corina, y han sido catalizadores de esa opinión y esa voz y esa presión en la administración de Trump. Pero, obviamente, el presidente Trump está actuando de cierta forma lo que sucede en Venezuela porque no quiere que haya un caos, una anarquía. Porque al final del día, sí, ellos pueden capturar a 3, 5, 10 funcionarios del régimen, pero no pueden capturar a los 2.000, 3.000. Claro. Que de hecho, esa fue una de las condiciones de la negociación de Maduro, que él quería amnistía para 200, 300 funcionarios aproximadamente. Y entonces, ¿qué pasó con las violaciones de derechos humanos? Vamos a darle amnistía a todos ellos. ¿Qué pasó con los muertos? ¿Qué pasó con los torturados? Fernando Albán, que fue militante de Primero Justicia, le rompieron las costillas y después lo lanzaron de un edificio. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasó con todos aquellos jóvenes que fueron a prisión? ¿Quién les recupera a ellos ese tiempo perdido? Nadie. Y hoy día también asististe a la conferencia de prensa de María Corina Machado. Cuéntanos tu perspectiva de lo que ella dijo, qué fue lo que te quedó, qué es lo que te caló y especialmente qué sentiste que era el mensaje que mandó a la comunidad internacional frente a esto. Mira, cuando yo veo a María Corina, veo una persona resiliente que ha superado los obstáculos, una persona que logró salir de Venezuela ante toda esa vigilancia inmensa, porque me imagino que ella no puede ni respirar sin que el régimen lo supiese. Sin embargo, ella logró salir. Ella ha retado en numerosas ocasiones al régimen venezolano. Es una mujer valiente, sin duda alguna, que nos da esperanza. Es optimismo verla, o sea, poder verla aquí en DC y que sea la voz y la líder de los venezolanos en el exterior. Y bueno, no solamente en el exterior, de todos los venezolanos. Obviamente, todavía hay cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero yo confío en que ella está haciendo las acciones y las gestiones necesarias para que haya un cambio en Venezuela. Ahorita, bueno, como tú me comentaste, yo considero que lo que están apostando es unas elecciones competitivas
para que la oposición pueda llegar al poder. Y María Corina lo dijo hoy, ella va a regresar a Venezuela. Ella lo va a hacer, va a volver a retar el régimen venezolano, porque ella tiene la convicción de que el cambio llegó. Y no es un cambio pequeño, es un cambio radical lo que se viene. Porque la idea no es que cambie la cara del régimen, la idea es que cambie el régimen. Cuando el régimen cambie, es que vamos a estar en libertad. Es que vamos a poder sentir la felicidad de poder reencontrarnos con nuestras familias y nuestros hermanos venezolanos que hoy en día no podemos. Sí, y Daniel, si pudieras dar también un mensaje a los jóvenes venezolanos dentro de Venezuela, los que están esperando este cambio, los que ya experimentaron este 3 de enero tan sorpresivo, los que realmente han luchado por quedarse en el país o quienes realmente ni siquiera tuvieron la posibilidad de salir al extranjero, ¿qué les dirías a esos venezolanos? Bueno, creo que lo primero es, no están solos. Yo creo que desde afuera los seguimos acompañando, no solamente en espíritu. Creo que todos aquellos venezolanos que hemos migrado los hemos llevado siempre en nuestra conciencia, y muchos activistas hemos intentado ayudar dentro de lo que podemos. Cada quien ha puesto su granito de arena en la lucha por la democracia en Venezuela. Y lo otro es que la esperanza es lo último que se pierde. Hay que recordar que en los momentos más oscuros es cuando una vela puede alumbrar con mayor fuerza. No pierdan la esperanza, que pronto se viene el cambio. Daniel Tirado, activista venezolano, muchas gracias por estar aquí en Desde el Capitolio y darnos tu perspectiva sobre todo lo que está pasando ahora mismo en tu país. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy viernes en Desde el Capitolio. Lo invito a dejar sus comentarios debajo del video. Cuéntenos qué le pareció esta entrevista y luego también lo invito a compartir este video para que YouTube siga difundiendo nuestro contenido. No olvide también suscribirse a nuestro canal Desde el Capitolio y activar la campana de notificaciones para seguir recibiendo todos nuestros nuevos videos y contenido exclusivo. Conmigo será hasta la próxima semana. Buenas noches.